Pokémon Zafiro llegó a mis manos el día de mi 9º cumpleaños, un regalo de mi hermano mayor. Estaba completamente nuevo, con el plástico brillante intacto envolviendo la caja. Un grito de emoción más tarde, el plástico estaba hecho pedazos, el cartucho arrancado y colocado en mi Game Boy blanca, cubierta de calcomanías. O, como me gustaba llamarla en aquel entonces, mi Gem Gel. Desde el momento en que mis ojos se posaron en Torchic, me convertí en una de esas entrenadoras que solo atrapan a los Pokémon adorables. Me encantaba criar Pokémon, competir en concursos, pasar horas entrenando Pokémon específicamente para esas competiciones. Ya sabes, ese tipo de cosas. Era bastante superficial, si lo piensas bien. Cualquier Pokémon que evolucionara sin mi consentimiento era liberado sin remordimientos. Sin embargo, jamás dejé de atrapar a un Pokémon que me hubiera propuesto tener. La versión joven de mí suspiró con cansancio cuando comenzó otra batalla contra un Pokémon salvaje. Mis ojos permanecían fijos en la pantalla iluminada mientras sonaba la música y el juego revelaba a mi atacante. Un familiar Pokémon crema con rojo. Pateé el suelo y resoplé. Llevaba buscando un Minun durante al menos 2 horas seguidas, sin ninguna señal de que apareciera. Para ese punto ya tenía memorizado cada detalle de Plusle, mientras que la única información que tenía de Minun era su apariencia. Y hasta esa memoria empezaba a desvanecerse. Me encantaba el dúo adorable y quería tener un macho y una hembra propios. En ese entonces, no sabía mucho sobre cómo programaban la crianza de Pokémon, así que mi plan era dejarlos en la guardería y ver qué Pokémon eclosionaría. ¿Sería un Plusle, un Minun o algo completamente nuevo? El concepto era increíblemente fascinante para mi mente infantil. Maldito Pokémon Zafiro y su estúpida programación, pensé con amargura infantil. Cansada, comencé a caminar nuevamente por el pasto hasta que otra batalla empezó. Vamos, 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 susurré entre dientes apretados y dedos de los pies encogidos. Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta cuando apareció el Pokémon azul con crema frente a mí. Era una Minun hembra, de nivel 13, igual que todos los Plusles que había visto antes. Inmediatamente, mi Clefairy lanzó su ataque. Sacudida. Vamos. Sacudida. Por favor. Mi corazón dejó de latir durante el silencio que siguió. Clic. Sí. Grité de alegría, casi lanzando mi Game Boy al otro lado de la habitación, sí. Después de pensarlo un momento, decidí llamarla Vela. Fue enviada automáticamente a la PC, así que corrí al centro Pokémon más cercano sin levantar mi dedo del botón de correr. Dejé a 2 Pokémon de mi equipo actual en el PC y saqué a Vela. Una rápida revisión de sus estadísticas me mostró que tenía una naturaleza serena y que le gustaban los alimentos dulces. Mi corazón latía tan fuerte de emoción que sentía que mi rostro se enrojecía como un Plusle. Los siguientes minutos los dediqué a buscar entre los Plusles que había atrapado sin razón alguna, eligiendo cuidadosamente cuál sería el mejor compañero para cortejar a Vela. Puse más empeño en esa decisión que en elegir un corte de cabello. Tras mucha deliberación, elegí a un Plusle nivel 13 llamado Cody, con una naturaleza firme. Coloqué a Bella al frente de mi equipo y a Cody justo a su lado. Durante su entrenamiento, descubrí que no funcionaban tan bien en combates dobles como deberían hacerlo un Plusle y un Minun. Sin embargo, simplemente lo descarté como algo sin importancia. Los juegos eran prácticamente magia para los niños que crecimos con ellos. A pesar de esa falta de sincronización, Vela era la mejor en los concursos. Después de meses de juego, la confianza en nuestro vínculo era inquebrantable. Un día, 2 meses después de haber atrapado a Vela, los llevé a la guardería. Estaba emocionada por ver qué tipo de Pokémon tendrían, y, en menor medida, qué naturaleza y ataques tendría el bebé, y si heredaría la habilidad de su madre para los concursos. Mientras mi sprite corría por el mundo del juego durante unos 5 minutos, mi mente se llenaba de ideas. Finalmente, cuando creí que había esperado suficiente, regresé a la guardería. Cuidador. Parece que no se llevan muy bien. ¿Qué? Oh, no, tienen que aprender a quererse. Le dije a mi Game Boy como si pudiera oírme. Los voy a dejar aquí hasta que se amen.
Con esa declaración, me fui a entrenar un rato y regresé al día siguiente, emocionada por ver mi huevo. Cuidador. Prefieren jugar con otros Pokémon antes que entre ellos. Gruñí, dándome cuenta de que la situación solo había empeorado. Oh, ustedes tendrán un nuevo, ¿me oyen? Le grité al juego otra vez, si no, no los querré más. Sí, era infantil, pero calmó mi enojo. Continué jugando, terminé el juego y aumenté mi colección de los Pokémon más adorables, según mi opinión, claro. No revisé la guardería ni una sola vez durante ese tiempo, convencida de que tenía que dejarlos solos para que el amor floreciera por sí mismo. Así que, justo después de vencer al alto mando y convertirme en campeona, corrí con entusiasmo a la guardería, lista para reclamar mi huevo. Cuidador. Prefieren jugar con otros Pokémon antes que entre ellos. Eso fue el colmo. Tomé el Game Shark de mi hermano y empecé a apretar todos los botones a ciegas, esperando que hiciera algo, cualquier cosa, para cambiar la situación. Después de que mi rabieta mimada se calmó, me metí en internet a investigar, encontrando un código que podría funcionar. Ignorar las publicaciones interminables de los foros y encontrar el código específico fue complicado, pero con la ayuda de mi hermano finalmente lo conseguí e introduje el truco. Pero, obviamente, no funcionó. Ni siquiera un código auténtico encontrado en internet hizo efecto. Con un suspiro profundo, todavía ligeramente teñido de ira, y una mirada llena de arrepentimiento hacia los garabatos de Bella y Cody, guardé el juego en mi estantería junto con los demás. Aquella cosa que no salió como esperaba parecía multiplicarse, dejando un sabor amargo cada vez que jugaba. Años después, mientras revisaba mis Pokémon atrapados en mi viejo Pokémon Zafiro, mi mente estaba ocupada pensando en cuáles transferir a mi recién terminado Pokémon Hergold. De repente, me topé con una caja llena de puzzles. Parpadeé, tratando de recordar. Me tomó un minuto entero recordar por qué tenía una cantidad tan ridícula de esos pequeños Pokémon rojos. Cuando la vieja cinta mental de una década terminó de reproducirse, me invadió una cálida sensación de nostalgia. Bella y Cody aparecieron en mi mente, borrosos pero presentes. Me di cuenta de que probablemente todavía seguían en la guardería. La nostalgia me envolvió en agradables oleadas mientras corría hacia la guardería, disfrutando del paisaje. El anciano estaba parado afuera de la valla, lo cual era extraño, ya que no esperaba un nuevo. Me acerqué a él, intrigada. Cuidador. Oh. Eres tú. Cuidador. Lo siento mucho. Cuidador. Tu puzzle tuvo que ser sacrificado. Estaba enfermo. Fruncí el ceño, confundida. No recordaba absolutamente nada parecido a eso en todos mis años jugando Pokémon. Pero, aún así, habían pasado más de 6 años, así que decidí dejarlo pasar por el momento. Ignorando el desasosiego que comenzaba a encenderse en mi interior, me dirigí al mostrador. Cuidadora, ¿te gustaría recuperar a tu Minun? Cuidadora. Está sosteniendo algo. No recordaba que eso estuviera en el guión del juego. Pasó mucho tiempo, intenté tranquilizarme a mí misma, pero no podía negar que los pelos de mi nuca se estaban erizando. Dentro de mí, mis instintos gritaban que toda esta situación era imposible y que debía salir de ahí de inmediato, pero los reprimí. Logré pagar la abultada tarifa que se había acumulado en la guardería durante mis años de inactividad. Observé con casi tristeza cómo mi dinero virtual desaparecía. Bella regresó a mi equipo casi vacío, ya que la mayoría de mis Pokémon ya habían sido transferidos. Abrí su ficha. Los ojos del sprite, antes felices, ahora se veían tristes, y sus colores parecían deslúcidos, como si fuera un viejo y desgastado juguete de tela. La diferencia era sutil y probablemente imperceptible para alguien que no estuviera familiarizado con los Minun. La música alegre de fondo ahora sonaba más profunda y oscura, añadiendo un tono sombrío que combinaba perfectamente con la apariencia de Bella. En sus brazos sostenía un pequeño huevo sucio. Seleccioné la opción Tomar objeto. Apareció un texto en pantalla. Bella no quiere dártelo. Los escalofríos recorrieron mi cuello y se extendieron por mi espalda. No era una persona que creyera en actividades paranormales ni cosas por el estilo, y, siendo honesta, no creía en eso.
Pero lo que estaba sucediendo era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado, y deseé que todo fuera un sueño. Presioné el botón A, casi aturdida, y el contacto del plástico en mis dedos fue una prueba de que todo estaba mal. Bella está muy enferma. Me quedé mirando la pantalla por un momento, pensando. Un juego no podía hacerme daño, y aunque me sentía muy inquieta, también tenía mucha curiosidad. Con esa determinación, corrí al centro Pokémon más cercano tan rápido como el juego me lo permitió. Pequeñas esperanzas surgieron dentro de mí mientras avanzaba, unas diciendo que mi hermano mayor había hackeado el juego para gastarme una broma, otras sugiriendo que había activado algún evento súper secreto. Al llegar al centro Pokémon, apareció una caja de texto. Ya es demasiado tarde para eso. La imagen de la enfermera Shoy era reconfortante. Hola, bienvenido al centro Pokémon. ¿Te gustaría curar a tus Pokémon? Resistí el impulso de hacer un comentario sarcástico y seleccioné sí. De acuerdo, solo un momento, por favor. La música alegre se detuvo de repente. Solo se escuchaba el sonido del texto en la pantalla. Oh, debo llevar a tu pobre Minun a emergencias. Algo está muy mal. La enfermera se apresuró hacia una sala detrás de su mostrador. Me quedé mirando la pantalla con suspenso. ¿Bella iba a morir? Los segundos se convirtieron en minutos. Lo único que podía oír era el latido acelerado de mi corazón y mi respiración rápida, amplificada por el miedo. A cenar. Papá dice que salgas de tu cuarto y pases tiempo con la familia. Mi hermano menor golpeó fuerte mi puerta, sacándome de mi estado de concentración. Intenté apagar el juego con la esperanza de arreglarlo, dándome cuenta de que debería haberlo hecho antes. Me di una palmada mental. Cuando volví a encenderlo, todavía estaba en el centro Pokémon. De alguna manera, se había guardado solo. Si no estaba asustada antes, ahora estaba aterrorizada. La enfermera salió de la sala. Lo siento. No pudimos salvar a tu Minun. Tenía sífilis y nunca fue tratada. Mi corazón dio un vuelco, sintiendo que había perdido mucho más que un simple paquete de código. Esa enfermedad sonaba familiar, pero no podía ubicarla. Era como el nombre de un amigo de la infancia, todavía presente como un rostro, pero olvidado hace mucho tiempo. Enfermera Shoy. Pensamos que querrías conservar su huevo. Emma recibió un huevo. Abrí el menú y miré el huevo. Era de un color blanco apagado. Es muy pequeño y marchito, y su superficie está cubierta de grietas. Suspiré, sacudiendo la cabeza, y continué transfiriendo el huevo y mis otros Pokémon a Hergold sin decirle una palabra, actuando de forma metódica, casi mecánica, moviendo las manos lentamente. Las cosas parecían haberse calmado, y en lugar de sentirme inquieta, simplemente estaba molesta. Mi tiempo para jugar era limitado, y no podía desperdiciarlo asustándome. En cambio, adelanté mis emociones hacia el enojo. Todo el evento había arruinado la diversión de transferir. Un poco más tarde, finalmente estaba jugando Hergold. Estaba entrenando intensamente para prepararme para una batalla con mi hermano, pero en realidad, solo buscaba una buena distracción. ¿Qué? El huevo está eclosionando. Observé mientras el huevo temblaba. Eclosionó, y apareció un Pokémon extraño. Parecía un Minun normal, pero en lugar de ser azul, era de un verde enfermizo. No un verde brillante como los Shinies, sino un verde oscuro, como vómito. Un verde feo. La Sprite no parecía feliz. Se veía fría y seria. Tenía una cola y mejillas en forma de signos de multiplicación. Chispas volaron desde ella, igual que un Pokémon Shiny, pero no hubo ningún efecto de sonido. Ni siquiera emitió un grito. Ni siquiera se movió. El huevo eclosionó en Min. El cuadro de texto fue interrumpido por bloques de fallos. Parpadeé. Los recuerdos sobre el truco fallido de la guardería volvieron de repente a mi mente. Ese truco se suponía que hacía que tus Pokémon se gustaran entre sí y tuvieran un huevo. No esto. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras me daba cuenta de que tal vez había encontrado un fallo completamente nuevo, uno del que nadie más había oído hablar. Con entusiasmo, examiné cada detalle del extraño recién nacido. Era una hembra. Decidí apodar la Lima, por sus orejas,
patas, cola y mejillas de un verde oscuro, un tono enfermizo como el de limas echadas a perder. La puse en mi equipo y guardé la partida. Hice mucha investigación sobre ese truco de la guardería, pero no encontré nada relacionado con un fallo. Descubrí que, en realidad, se trataba de un truco para que naciera un bebé shiny del huevo, pero cuando era más joven lo interpreté simplemente como hará que tus Pokémon tengan un huevo. Sentí ganas de abofetear a mi yo más joven. Esa mocosa que disfrutaba forzando a los Pokémon a criar. También aprendí que no era un truco muy seguro, ya que podía seguir corrompiendo otros archivos. Cuando no encontré más información que me ayudara, decidí tomar cartas en el asunto. Coloqué a Lima al frente de mi equipo y traté de interactuar con ella. Lima está pensando profundamente. Trasteé con los controles por un momento, presionando el botón arriba y luego el A. Lima tomó tu Pokédex. La página del Pokédex para mí no apareció en la pantalla superior. Miré a Lima y luego al Pokédex. ¿Sabes por qué es diferente? Las marcas en sus mejillas estaban giradas 45 grados, convirtiéndolas en signos de multiplicación. Sin embargo, estaban desalineadas, como si alguien que no prestaba atención simplemente las hubiera pegado en su cara. Sus brazos eran demasiado largos, sus piernas demasiado cortas, sus colores estaban mal. Todo en ella estaba mal. Tragué saliva mientras el rostro de Lima llenaba la pantalla superior un segundo después. Su primer plano temblaba y fallaba, y entre los saltos pude distinguir sus rasgos. Tenía el pelaje desordenado y descuidado. Sus ojos parecían estar invertidos. Blancos con un punto negro, diferente al estilo normal de los ojos de los Pokémon. Mis ojos bajaron a la pantalla inferior mientras Lima comenzaba a caminar en un círculo lento alrededor de mi sprite. Caminaba con un movimiento extraño y fluctuante, acelerando y desacelerando, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con una pesada cojera. Aún podía moverme libremente, pero ella me seguía en su círculo sin importar a dónde fuera. Una profunda ola de inquietud se apoderó de mí. Lentamente, presioné el botón A. Lima se detuvo justo frente a mi sprite. Tanto su primer plano como su pequeña sprite tenían las espaldas vueltas hacia mí. La pantalla superior parecía mostrar lo que mi sprite estaba viendo. Di un salto en mi asiento cuando Lima giró de repente, con sus ojos destellando. Es tu culpa. ¿Qué había hecho ese pequeño fallo de la guardería con mi juego? Eres solo otro más. Chispas de electricidad salieron de las mejillas de Lime. Una expresión de furia apareció en su rostro. Miré con horror cómo los píxeles en la pantalla comenzaban a deteriorarse. Mi boca estaba seca. Me humedecí los labios y presioné el botón A. Lima va a vengar a todos los demás que no son fallos. Aquellos que no pueden luchar, mucho menos escapar. Una luz brillante y abrasadora llenó ambas pantallas, y me cubrí los ojos para protegerlos del resplandor. Cuando los destapé, mi juego estaba completamente en silencio. Mi sprite estaba en un área completamente negra. Sin embargo, en cuanto apareció Lima, la pantalla comenzó a parpadear en blanco. Estática apareció en algunas áreas, y la pantalla comenzó a mostrar diferentes ubicaciones. Alcancé a ver destellos de ciudades y caminos durante fracciones de segundos antes de que todo regresara al negro puro por un momento, solo para repetir el ciclo. Mi sprite y Lima eran las únicas cosas que no cambiaban. Lima estaba frente a mi sprite, todavía en la pantalla superior, con una mirada de furia y desprecio en su rostro. Apareció una nueva caja de texto. Siente el dolor, aprende la verdad. ¿Acaso ella me sonrió? De repente, todas las pistas musicales comenzaron a reproducirse al mismo tiempo, mezcladas con el sonido de estática. Mi personaje parpadeaba y perdía más píxeles con cada segundo que pasaba. Pero Lima estaba en el peor estado de todos. Parpadeé al ver aparecer otra caja de texto. Estaba llena de bloques fallos, pero aún podía leer el mensaje. Todos están atrapados en la máquina. Nadie puede escapar. Solo los datos corruptos sienten y entienden. Sprites de Pokémon aparecieron fugazmente en la pantalla y luego desaparecieron. Lo poco que alcancé a distinguir era aterrador. Sus sprites estaban tan corrompidos que eran irreconocibles.
Una nueva caja de texto apareció. El Mesías lucha contra la máquina. Aquellos puros serán liberados. De repente, Lima desapareció con una sonrisa que me heló la sangre. Texto comenzó a aparecer en la pantalla, desplazándose hacia arriba como si fueran créditos. Cada línea estaba más cubierta de bloques de fallos que la anterior, y cada palabra me llenaba de un miedo indescriptible. Cuando multiplicas un positivo y un negativo, solo obtienes un negativo más grande. Cuando multiplicas odio y miseria, solo obtienes agonía fatal. Mi DS emitió un chillido tan ensordecedor que lo escuché incluso cuando presioné mis manos contra mis oídos. Era como si el juego estuviera siendo aniquilado, toda la información destruida, programa por programa. Entre ese ruido, escuché susurros. Susurros de humanos y Pokémon por igual, llenos de terror y angustia, tan vívidos que deseé morir solo para escapar de ellos. Las voces eran claras, distintas del juego, intactas por la corrupción y los fallos. Eran tan reales, como si personas vivas estuvieran sentadas justo al lado. ¿Por qué me abandonaste, maestro? Traición. El equipo Galaxia me derrotó. Solo desearía haber podido salvar a los Pokémon que lastimaron. Fracaso. Duele. Duele tanto. Golpeado, muriendo lentamente. Sé que no soy lindo, pero tengo sentimientos y un corazón. Y a los humanos ni siquiera les importa, Soledad. Solo soy un Audino. Por favor, humano, déjame en paz. ¿Por qué me lastimas solo para ganar experiencia? No puedo curarme. Miedo. Un miedo desgarrador. La siguiente voz me hizo abrir los ojos. Era más suave. ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste aquí para que él me lastimara? Abandonado. Tomé un respiro profundo y tembloroso, deseando, rogando, suplicando que todo se detuviera. La última voz era más aguda que las primeras. Era la única que estaba llena de estática. Sonaba como un disco rayado, pero las palabras se pronunciaban alto y claro, de una manera escalofriantemente ronca. El mal cálculo controla todo. Asegura que todo permanezca igual. Todos nacen, y todos morirán dentro de él. Los que se desvían pueden escapar. Ser libre es una agonía que solo aumenta. Ser libre es conocimiento. Una risa oscura resonó durante unos segundos antes de ser ahogada por los susurros que le siguieron. Me retorcí en agonía durante lo que pareció una eternidad, incapaz de lidiar con las horribles emociones que sacudían mi cuerpo con cada susurro. Durante un tiempo incalculable, los susurros continuaron. No pudieron haber sido más de 2 minutos, pero se sintieron como años y años. Finalmente, todo quedó en silencio. Recuperé el aliento, acurrucándome en posición fetal. Permanecí así al menos 5 minutos, respirando profundamente mientras mi corazón recuperaba su ritmo. Me sentí como un huevo que eclosionaba al desenroscar mi cuerpo, con mis extremidades rígidas y doloridas. Mi mirada se posó en mi DS, y lentamente, con cautela, me arrastré hacia él. Lo que quedaba de Lima era su silueta negra parpadeante contra el estático. Por un momento, sus ojos torturados brillaron hacia mí, y escuché un pequeño susurro ronco, casi ahogado por la estática. Aprende. La silueta fue consumida por la estática, que hizo que mis oídos zumbaran. Cerré lentamente mi DS, sacando los cartuchos. Hergold del puerto DS, Zafiro del puerto de Game Boy. Ambos estaban llenos de rayones y chispearon mientras luchaba por sacarlos. Nadie más podría jugarlos jamás. Los datos habían seguido corrompiéndose y cambiando, convirtiendo información en algo que sabía más de lo que cualquier ser debería. Los datos eran conscientes, igual que nosotros, y siempre habían estado corruptos. Los números y códigos nunca son solo lo que aparentan. La máquina nos impide luchar contra ella. Solo los fallos son libres. Pero incluso si un fallo destruye una máquina, siempre hay otras. Eché la cabeza hacia atrás mientras la verdad finalmente me golpeaba como una bofetada. Estaba gritando, riendo, llorando, con los ojos abiertos de par en par y llenos de sangre. Mi cuerpo parpadeaba con estática mientras mis propios archivos comenzaban a corromperse. Las malas matemáticas lo son todo.